Bien, entonces vamos a tener la práctica de hoy. Muy buen día. Eh, Ahora vamos a ver, vamos a continuar el análisis de modelos, el último análisis que vamos a hacer. Hay varios análisis, estoy repasando los principales y creo que les puede servir para tratar de atender a sus pacientes, ya no solamente pensando en ortodoncia, sino en una rehabilitación oral también, ¿no? En algunos casos. Em, Repasando, ya hemos visto análisis, la discrepancia alveolo-dentaria, donde analizábamos si en un reborde alveolar, ¿no? En la porción ósea, entraban los dientes, ¿no? Es decir, si hay una relación, si hay un equilibrio, una armonía entre el ancho de las piezas dentarias de molar a molar, siempre considerando de primer molar a primer molar, y la parte alveolar, ¿no? Entonces, si hay una buena relación, y a veces lo que hemos sacado como conclusión es que a veces puede haber apiñamientos o puede haber espaciamientos, y rara vez, obviamente, que esté todo equilibrado, ¿no? Siempre hay alguna alteración. Luego, con Moyers hemos analizado en dentición mixta si el ancho de los premolares y el canino entraban en el espacio correspondiente, ¿no? Eh, Cuando hay dientes muy anchos o maxilares muy pequeños, depende del caso, eh, a veces puede haber problemas de apiñamientos y lo podemos prevenir. Entonces, eso es lo bonito e interesante de Moyers. Hay Moyers, Tanaka, Johnson, Holfader, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? El de Nance también, o sea, pero yo creo que el de Moyers es como muy práctico, ¿no? Ahora vamos a ver, y ahora comenzamos, el análisis de Bolton, ¿no? Bolton está orientado a la dentición temporal, permanente, perdón, a la dentición permanente. Y como he puesto acá, analiza la proporción o no de los diámetros mesiodistales de dientes superiores e inferiores. Y valgan verdades, sabemos que lo que analizamos realmente son o administramos, no son cosas ideales, sino cosas no ideales, ¿no? Analizamos desproporciones y no analizamos la proporción. La proporción, si está todo adecuado, eh, pues no hay mayor cosa que decir, ¿no? Está todo bien. Suele pasar que eso no es la excepción, ¿no? Que esté todo en la norma, en el ideal. Eh, Respondiendo a alguna de las preguntas que alguien me hizo en la práctica, cuando vimos el tema de perfil facial, lo que ponemos nosotros es las normas. No es ni bueno ni malo, o sea, no es que sea entonces no es un mandamiento de la ley de Dios, ¿no? O sea, esto es simplemente lo normal, lo que más o menos debería suceder para que esté todo equilibrado, ¿no? Y si es menos, es más, nos orienta para ver, tomar una decisión, ¿no? Acá este maxilar es muy pequeño, muy grande, etcétera, ¿no? El tema del perfil. En Bolton es algo muy similar, ¿no? Lo que nos hace es ver si hay una proporción, una desproporción, casi la mayoría son desproporciones, y ahí son muchas pequeñitas, en fin. Eso es lo que hace Bolton, ¿no? Ver esa proporción. Eh, no es normal, mejor dicho, ¿no? No es lo usual que el ancho de los superiores coincidan con los inferiores. Uno puede pensar que es así, ¿no? Como que Dios nos ha dado pues una especie pues, de tabletas, ¿no? A poder distribuir las tabletas de dientes y como fábrica, ¿no? Tal, y coinciden los superiores con inferiores, pero resulta pues, que no, ¿no? Resulta que la genética hace lo suyo, es todo un mix, ¿no? Hay entre comillas, un mestizaje genético en las piezas dentarias, y en ese mestizaje, pues el tamaño puede ser de un padre, del abuelo, etcétera, eso ya no entramos a analizar. La cosa es que los anchos de los superiores e inferiores no coinciden, o sea, hay que tenerlo como cosa ya preestablecida, ¿no? No es que lo que tenga el ancho de los superiores con inferiores coinciden y todo intercuspide, todo después es un mundo maravilloso. Sabemos que no es eso. Sabemos que hay discrepancias, hay desproporciones de los anchos. Eso es lo que mide Bolton. ¿Cuál es la desproporción? ¿En qué maxilar hay esa desproporción? ¿En el superior, inferior? Si la desproporción ya es, digamos, es en el inferior,
y si está más en los dientes anteriores o en los dientes posteriores. Eso es lo que analiza Bolton, ¿no? Entonces, esta es la riqueza de Bolton, ver esa desproporción y ver dónde está. Y en base a eso tomar una decisión. Y repito, no solamente esto se aplica a ortodoncia, también te puede servir para prótesis, hacer Bolton en un paciente que le vas a querer hacer un tratamiento de, no sé, pues una prótesis removible o un puente, lo que sea, ver si hay alguna discrepancia, puede servirte también, ¿no? Tengo que hacer los premolares más pequeños, ¿no? Suele ser eso, o dependiendo de lo que vamos a tener, ¿no? Bien, pero el análisis de Bolton sirve para eso, ¿no? Tiene esa funcionalidad. Bien, vamos viendo algunas cosas. El engranaje correcto. Para que dientes superiores e inferiores engranen, sus diámetros deben ser proporcionales unos a otros, lo que hemos mencionado. Buscamos ese engranaje correcto. Y para lograr ese engranaje correcto, los diámetros deben ser, tenemos que hacer que los diámetros del superior e inferior sean los adecuados, los que tengan relación. Bolton ha estudiado cuál es la relación de esos dos, del maxilar superior e inferior. El ancho, esos diámetros, si en el superior es 10, por poner un ejemplo, en el inferior debe ser 8.5, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esa es la proporción adecuada que debe darse. Bolton ayuda a tener eso y ayuda a que haya un engranaje correcto. Proyecta qué sucedería si se alinean todos los dientes. Está claro, uno puede alinear los dientes y eso es lo que se hace en la ortodoncia, alinear, nivelar, ¿no? Corregir giroversiones. ¿Qué pasaría si los alineo? Puedo quedar, sí, bonito, alineado, pero no hay un engranaje. Y si sabes, cuando no hay un buen engranaje, ¿qué pasa? ¿Quién paga pato? Pues la articulación temporomandibular, hay dolor muscular, daño periodontal, etcétera. Es decir, que no basta, pues no basta que esté bonito, ¿no? Y a veces esta es una de la parte pedagógica que tenemos que hacer con los pacientes y me sucede, ¿no? Que ya está alineado los dientes, doctor, ¿ya qué más va a hacer? Los pacientes solamente ven que estén bonitos. A ellos no les importa si engranan o no engranan. Y ahí está nuestro trabajo, algo que no se ve, ¿no? Y tenemos que enseñarle a ver al paciente eso bueno, a mí me sirve pues, para que me tengan paciencia, ¿no? Porque el tratamiento de ortodoncia, como saben, es largo, ¿no? Y una de las cosas que le digo, mira, tus dientes tienen que engranar, tienen que ser como, pues sí, engranes, ¿no? Como ¿no? Dos engranajes de reloj, ¿no? Que están ahí, funcionan de esta manera. Y si no funciona de esta manera, tienes un daño muscular, etcétera, todo lo que ya hemos mencionado. Y ahí sí van entendiendo, ¿no? Van a decir, bueno, si engrana o no engrana, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, no que quede solo bonito, ¿no? Puede quedar bonito, pero luego pasa el tiempo, hay pues afracciones, daños periodontales, es importante el engranaje, ¿no? Ayuda a planificar el tratamiento, ya lo hemos mencionado. Si hay algunos dientes son muy anchos, habrá que desgastarlos ligeramente, porque son más anchos de lo adecuado para que haya un buen engranaje. Y eso nos ayuda en el tratamiento, ¿no? Ayuda a planificar el tratamiento. Ok, vamos entrando a lo que es Bolton. Bolton habla de dos tipos de discrepancia, la total y la anterior. ¿Qué cosa es esto de la total y la anterior? En la discrepancia total se mide nuevamente del primer molar al primer molar. No toma en consideración el segundo molar, ¿no? Eso es lo que nos mide Bolton, lo que se ha estudiado. Ahora en la ortodoncia que se realiza se toma mucho en consideración el segundo molar. Eh, pero bien, la mayor alteración que se da en las piezas dentarias se da alrededor de los premolares, y valgan verdades. Ahí es donde se da realmente esa discrepancia, en muchos casos. Y es donde más fácil podemos hacer una alteración y podemos arreglar varios apiñamientos y también lograr ese buen engranaje. Bien, de primer molar a primer molar. Y la anterior es esos mismos dientes,
pero es de canino a canino, ¿no? De canino a canino, tanto superior como inferior, ¿no? Entonces, primero vamos a lograr, el primer punto, ¿no? Es lograr la discrepancia total. Cuando encontramos la discrepancia total y nos saldrá si esa discrepancia total, la culpa es el superior o la culpa es el inferior, el segundo paso, ¿no? Es el primer paso, será ver, ya, muy bien, hemos encontrado que es el inferior. El inferior, los dientes son muy anchos. Ok, entonces vamos a ir a los inferiores y a ver, Bolton me dice que puedo medir, puedo encontrar si hay una discrepancia anterior de los anteriores. Y cuando saque los anteriores, obviamente con una simple resta, ¿no? Restando la total menos la anterior, conseguiré el posterior, ¿no? Entonces, este es de alguna manera el mecanismo sencillo que tiene Bolton para hallar esa discrepancia, ¿no? El total, ¿no? El primer paso, el anterior y luego el posterior. ¿Y qué posterior? ¿No? Premolares y molares. Eso es lo posterior. Bien, entonces esto es lo que más o menos vamos a hacer ahora con formulitas, tablitas que han sido estudiados por Bolton, ¿no? Discrepancia total, vamos ahí. Entonces, el primer paso ya lo sabemos hacer, ¿no? Medir el diámetro mesiodistal de dientes inferiores, primero es el primer paso, ¿no? Para tener un cierto orden y no nos hagamos bolas, ¿no? De primer molar a primer molar. Y luego medir el diámetro mesiodistal de dientes superiores también, de primer molar a primer molar. Y luego se divide el diámetro mesiodistal de los inferiores con los superiores y se multiplica por 100, ¿no? Y sabemos muy bien cuando hacemos este tipo de operaciones que lo que obtenemos un porcentaje, ¿no? Cuando se multiplica por 100. Y en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal, en un mundo pues, pues donde todo fuera perfecto, la relación ideal sería este número, ¿no? 91,3 más menos 1,91 de desviación estándar, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero vuelvo a repetir que a veces es la excepción, ¿no? En un paciente que, que engrana bien, que está todo bien, esto es lo que podríamos encontrar si hacemos ese tipo de ejercicios. Pero cuando uno está haciendo ya, nos enfrascamos en este tipo de análisis, es porque hay un problema, obviamente, ¿no? Hay un problema y lo que queremos determinar es dónde está el problema, ¿no? ¿En dónde está el problema? Y hemos analizado que a grandes rasgos la discrepancia alveolo-dentaria, el primer análisis que hicimos era ver si los dientes a grandes rasgos o los huesitos eran muy pequeños, el maxilar superior e inferior, o los dientes son muy anchos, ¿no? Ese es el dato que nos daba la discrepancia alveolar. Eso es lo que hacía, ¿no? Simplemente era. Pero acá ya es más específico, ¿no? Me dice, analizamos ya solo dientes, ¿no? No solo dientes. Ok, sigamos con esto, siempre una aclaración, ¿no? Entonces, si se excede de 93,21, ¿y de dónde sale este número? De el número central, 91,3 más 1,91. Si sale este número, 93,21, es exceso de material dentario inferior, ¿no? Eso es lo que sucedería si tenemos obtenemos un número mayor, ¿no? Si excede, o sea, si es mayor, ¿no? Si es mayor este número, o sea, si es 98, por ejemplo. Si es 98, obviamente, si excede, ¿no? Si es mayor. Entonces, ya Bolton me da este dato valioso. El problema es inferior. El problema es inferior, ¿no? Porque ya se ha estudiado de esta manera. ¿Y qué sigue entonces ahora? Ver en tabla valores ideales, ¿no? Como ya hemos mencionado, Bolton lo que realiza es, primero tiene una tabla, estudiado obviamente anatómicamente, haciendo mediciones dentarias en grandes poblaciones, ¿no? ¿Cuáles son los valores ideales, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? Si ahora lo veremos, ¿no? Por ejemplo, mejor veo esto, ¿no? Si 85 en el maxilar superior es el ancho de primer molar, nuevamente, primer molar,
a primer molar, ¿no? Maxilar. El ancho mandibular, también lo mismo, ¿no? De primer molar a primer molar sería 77.6. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Acuérdate que la relación del maxilar superior e inferior es de caja-tapa, ¿no? La caja, ¿quién es? El maxilar superior debe ser más grande que, perdón, la tapa, ¿no? La tapa del maxilar superior debe ser más grande que la caja misma, ¿no? Entonces, porque la cubre, ¿no? Entonces, obviamente debe ser más pequeño. Y si vemos en todos los datos que nos da Bolton, sigue esa misma lógica. 85 es 77.6, 86 es 78.5 y así, todos los anchos, ¿no? Y acá la aclaración, si en tu trabajo te sale 85, por ejemplo, ¿no? 84.7, obviamente no hay, tienes que irte al número más cercano. Igual, ¿no? Si te sale 85.7, ¿a dónde te vas a irte? A 86 y así, ¿no? Ok, entonces en nuestro ejemplo hemos quedado, bueno, más que simplemente esta aclaración si excede, es material, hay exceso de material dentario inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el inferior está mal, ¿no? Hay un exceso, ¿no? Y el superior está bien, o sea, es correcto, el tamaño es el adecuado. Entonces aquí nuestra tabla de salvación, ¿no? De alguna manera nuestra piedra angular para seguir avanzando aquí es 85. Este es el número que está bien, ¿no? 85, ¿no? En este ejemplo, sí, en este ejemplo, ¿no? Ahora también tendrá esta misma lógica nuestro ejemplo a continuación. Bien, vamos con nuestro ejemplo. Entonces, el primer paso, para no hacernos bolas, ¿no? Medimos el ancho mesodistal de primer molar a primer molar de inferiores. Y obtenemos 81. Este es de inferiores, ¿no? Acuérdate, este es inferiores. Ok, luego medimos el superior, ¿no? El 85 es el superior. Esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Acá asuma pues que ya tengo mi modelo, he estado con mi pie de rey midiendo cada diente y he hecho mis sumas y he obtenido estos números, ¿no? Entonces, para hacerlo más breve, ¿no? Entonces, este es el superior y este es del inferior, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice Bolton es que se hace los siguientes pasos. 85 entre 81 entre 85 por 100 y nos sale un porcentaje, 95.3. Ya tenemos un dato, ya tenemos un número. ¿Y qué sigue después de esto? El ideal, como hemos dicho, es 91.3 más menos 1,91. Entonces vemos que no cumple lo ideal, ¿no? Si hacemos la simple suma, grande, no se ve que el número no está dentro de ese ideal, ¿no? La campana de Gauss en el centro no es el ideal, ¿no? Hacemos esa suma y el número debería ser 92,31 como máximo, ¿no? Ese es hasta ahí nuestro rango de seguridad, de normalidad, entre comillas. ¿Y qué es lo que dice Bolton? Y acá es el dato. Si es mayor de 92,31, como hemos mencionado, el exceso es inferior. En otro caso, hasta acá es nuestro caso y es lo que sucede, ¿no? Entonces 95.3 obviamente es un número que cumple este requisito. Entonces el exceso es inferior. ¿Qué sucedería? Y este es nuestro ejemplo. Ahora vamos a, ¿qué sucedería en otro caso? ¿No? Un rango menor. Si es menor a 90,29, el exceso es superior, sería superior. En nuestro ejemplo no sucede eso. Pero en otros casos, y eso simplemente para tenerlo en cuenta, esto es lo que sucedería. El exceso es superior. Bien, eso es lo que no nos pasa a nosotros. Entonces ya tenemos un primer dato. El exceso es inferior. Hemos hecho nuestro trabajo, ya tenemos ese dato. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un exceso, que los dientes son más anchos y hay un problema de volumen inferior. Ese nos da un primer dato. Y el otro dato, de manera tácita, de manera implícita, es que el superior, el ancho, es el adecuado. Ok, entonces acá nuevamente las tablitas nos ayudan mucho. En rojo, como aclaración, es que está mal, ¿no? Lo rojo a veces es, como siempre, ¿no? Lo negativo, ¿no? La medida mesodistal de los superiores, hemos dicho,
85 es la adecuada, está muy bien. Y hemos concluido con nuestro anterior este ejercicio matemático que el inferior es el que está alterado, ¿no? Entonces este 85 en rojito es el número no adecuado. Entonces, ¿en quién nos basamos para poder determinar cuál hubiera sido el número, el ancho ideal de estas piezas? ¿No? Si tuviéramos esa posibilidad, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el número ideal? Entonces Bolton nos da esta tablita, ¿no? Entonces acá tenemos 85 es el adecuado, ¿no? Acuérdate, 85. Entonces vamos a la tablita y buscamos el 85 en las medidas de dientes superiores. El total, ¿no? Medidas ideales de los arcos, acá me faltaría poner total, ¿no? Total. Entonces acá vemos el 85. Para un ancho medio distal de los superiores, los mandibulares, lo ideal hubiera sido 77.6, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que no, que era otro número, era 81 del paciente, ¿no? El paciente ha tenido este número. Y la tabla ideal me dice que debería haber sido 77.6, ¿no? El ideal. Entonces acá hacemos esta resta y obtenemos ya un dato valioso, pues, ¿no? 3.4 milímetros, acá falta poner milímetros, ¿no? De diferencia, o sea, de exceso, ¿no? No simplemente que la diferencia matemática, pero que nos da una respuesta, ¿no? Del exceso que hay, ¿no? Entonces suele ser que siempre es eso lo que medimos, el exceso, ¿no? Exceso de volumen, o sea, dientes más gorditos, digamos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos acá un dato muy interesante. 3.4 es el problema, los milímetros en exceso, ¿no? Que tenemos en este caso. Ok, entonces seguimos acá. Ya esto es lo que hemos hecho en el paso 7. Medir la diferencia inferior y medida ideal es el exceso de material dentario, ¿no? Y ver las tablas de valores ideales. Eso es lo que hemos hecho. Acá, entonces simplemente para remachar un poco la idea, ¿no? 12 dientes mandibulares, de molar a molar, de primer molar a primer molar, entre 12 dientes maxilares de primer molar a primer molar, ¿no? Por 100, y esta sería la relación ideal, esperada, ¿no? Con su desviación estándar. Entonces, en el primer paso, ¿no? Lo que hemos hecho, si ya hemos determinado que el problema es mandibular, entonces hacemos esta diferencia. 12 mandibulares del paciente menos 12 mandibulares del ideal, que nos da la tabla, ¿no? Esto es de la tabla, ¿no? Y tenemos esa discrepancia mandibular, ¿no? De ese exceso, ¿no? El exceso de ancho, ¿no? Exceso de ancho. Eso es lo que obtenemos. En otro caso, ¿no? Que no es el ejemplo, pero si fuera el caso tuyo, si fuera el problema en el maxilar superior, hacemos lo mismo, los 12 maxilares del paciente, menos los 12 anchos del maxilar de la tabla, ¿no? Y tenemos esa discrepancia maxilar, ¿no? Que suele ser siempre ese exceso, ¿no? Ese exceso, ¿no? Si en un paciente tenemos diastemas, obviamente ahí no va a haber excesos, ¿no? O sea, ya no vas a hacer un Bolton o un paciente que tiene los dientes con diastemas, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido. Bolton B cuando hay excesos, ¿no? El exceso es lo que se mide, ¿no? Si hay espaciamientos, bueno, ya tendrá otra solución. Pero acá lo que Bolton me ayuda es ver este caso cuando hay excesos, ¿no? Discrepancia anterior de Bolton. Si me has entendido hasta acá, esta otra parte va a ser más sencilla, ¿no? Vamos a repasar lo mismo para que quede claro el mecanismo de trabajo. Ok, entonces acá ya pongo de golpe todos los pasos, porque son muy similares. Acá dice medir ancho medio distal de inferior. Ya lo hemos medido, obviamente, porque hemos hecho el total, ¿no? Entonces ahora simplemente tomamos de canino a canino, ¿no? De inferiores, esto es de canino a canino, como estamos acá poniendo, ¿no? De incisivos y caninos, ¿no? Ponemos los inferiores, los superiores, hacemos la división y la multiplicación de inferiores entre superiores por 100, y igual nos sale pues un número ideal, ¿no? Un número ideal, ¿no? En este caso es
77.2 más menos 1,65, ¿no? Entonces, sumamos en el caso y restamos en otro caso y eso es lo que tenemos. Si es mayor de 78,85, que este número obviamente viene de esta suma, ¿no? De aquí, ¿no? El exceso es inferior. Siguiendo en nuestro ejemplo, esto es lo que nos va a suceder, ¿no? No tendría sentido, y obviamente eso no va a suceder. Si yo he hecho el análisis de Bolton total y me dice en este ejemplo que el problema es inferior, cuando haga el análisis de discrepancia anterior, no sería lógico que pase que me diga que el exceso es superior. Entonces hay un problema que yo he cometido, algún error, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no? Porque ya he determinado que está en el inferior el problema. Ahora simplemente es medir en esa parte inferior si el ancho, los dientes son más anchos de canino a canino o en todo caso el ancho es mayor de premolar a molar, ¿no? Entonces es lo único que hace este análisis. Bien, entonces, este es siguiendo nuestro ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Si es mayor, ya hemos dicho, el exceso es inferior, y si es menor de 75,55, el exceso es superior. Y nuevamente usamos las tablas para ver la discrepancia, ¿no? Siguiendo el ejemplo, ¿no? Esto es lo que tenemos, ese es el número ideal, 77.2 más menos 1,65. Si es mayor, el exceso es mandibular, ¿no? Y si es menor a 75,55, el exceso es maxilar, ¿no? Entonces, siempre ¿de dónde vienen estos números? Pues simplemente de sumar el número central, digamos, y su desviación estándar. De ahí viene ese número, ¿no? Y esto es la conclusión del estudio de Bolton. En nuestro ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en nuestro ejemplo? Ya hemos medido estos dientes. ¿De dónde sale? 32. ¿Qué cosa es esto 32? Esto es el ancho mesiodistal de canino a canino, ¿no? De canino a canino. De ahí viene esto. De canino a canino inferior, hemos dicho, ¿no? Y 42, lo mismo, el ancho mesiodistal de canino a canino superior. Ok, entonces es lo mismo. Estos datos ya lo hemos medido cuando hemos hecho la discrepancia total. Entonces simplemente las tenemos y nuestro resultado es 80, ¿no? Y hemos visto si es mayor de 78, y en este caso es 80, el exceso es mandibular. Eso ya lo sabíamos que era mandibular, ¿no? O sea, simplemente es para aclarar de alguna manera este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos este paso. Vamos nuevamente a la tablita, ¿no? Ahora solamente estamos haciendo anteriores, ¿no? Anteriores. Y nuevamente lo mismo, ¿no? El problema son los inferiores, ¿no? En nuestro ejemplo. Y está en rojo, por eso está en rojo. Eso nos da dos datos, nuevamente. El problema es el inferior y, en consecuencia, de manera tácita, implícita, el superior es el que está adecuado y es esa piedra angular que me va a servir para entender o para conseguir cuál hubiera sido el ancho ideal. Vamos a la tabla, ¿no? 40, acuérdate, 40. Vamos a la tabla, acá está 40, ¿no? 40. En lo ideal, ¿no? Lo ideal, acá dice ideal, ¿no? Sería que esos mandibulares, en la parte anterior, hubiera sido 30,9, el número ideal. Pero sabemos que eso no tenemos 32 como número. Es muy poquita diferencia, sí, pero es una diferencia. Entonces hacemos la resta, ¿no? 32 menos 30,9 y tenemos igual a 1,1, ¿no? Entonces la diferencia matemática, ¿no? Hay una diferencia. Pero en la parte clínica, ¿no? Lo leemos como que es un exceso, ¿no? Simplemente es no confundirte con la parte matemática que sirve, pero luego tienes que dar la interpretación clínica, ¿no? Que es el exceso que se está dando, ¿no? Que es 1,1, ¿no? Ok, entonces acá ya tenemos dos datos, ¿no? Tenemos estos dos datos, ¿no? El total es 3,4 y solamente considerando de canino a canino es 1,1. Entonces, esto nos va a servir para sacar la diferencia de
de la parte anterior y la parte posterior. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? 34,4 es el total, ¿no? Este es el total, ¿no? La discrepancia total de Bolton. Y la discrepancia anterior de Bolton es 1,1. Al restar esto, la total menos la anterior, vamos a obtener la posterior. ¿Y qué es la posterior? Pues premolares y molar. Primer molar. Eso es la posterior. Entonces, acá la lectura es fácil, ¿no? 2,3 milímetros de exceso en sector posterior inferior, ¿no? Que es esto mismo de aquí, ¿no? Posterior inferior. Entonces ya tenemos un dato súper valioso, ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos estos tres datos, ¿no? En realidad, mejor, los datos más valiosos es que 2,3 y 1,1 es lo que tenemos que trabajar. Entonces, hay 2,3 milímetros de exceso. ¿Qué quiere decir? Que entre premolares y molares, de un lado y de otro, tenemos que ver cómo disminuyo 2 milímetros. Y es fácil, se hace pequeños desgastes entre premolares, eso es lo que clínicamente se hace ligeros desgastes en premolares, muy poquito en un lado y en otro, y ya puedes ganar puedes hacer disminuir este ancho, ¿no? Que es poquito, pero es un ancho, ¿no? Y en los inferiores, perdón, en los anteriores, 1,1, ¿no? También un ligero desgaste, muy poquitito, ¿no? Y ya está solucionado, ¿no? Entonces, lo de Bolton, y este es un caso, pues, digamos, sencillo, ¿no? Puede este número ser mucho mayor. Acá podemos tener, pues, no sé, 8, no creo que 8 es mucho, ¿no? 4, 5, ¿no? Esto más o menos sería un número más o menos manejable. Si tenemos 8 de diferencia, ¿no? Ya, obviamente, acá es una señal clara de 8 o 12, ¿no? Que de repente la única manera de solucionar ese caso es haciendo algunas extracciones y analizando a ver si se puede hacer una distalización de dientes con técnicas de microimplantes. Pero bien, eso ya es otra harina de otro costal, ¿no? Acá la idea es identificar, ¿no? Dónde está el problema y luego ya tomar una decisión clínica de lo que se podría hacer. Bien, entonces esto me parece muy interesante, este análisis, ¿no? Y que les puede ser muy útil, como digo, para la ortodoncia o para también analizar un caso de prótesis, ¿no? Y a ver qué cosa puedo yo realizar, ¿no? Cómo puedo engranar mejor los dientes, ¿no? Si en algún lado está bien o no. Y si no hay un engranaje, también ver el por qué, ¿no? Y una de estas causantes también de esto es también esos anchos de dientes excesivos en algunos casos, y que suele ser lo que normalmente sucede, ¿ya? Entonces, lo ideal pocas veces pasa. Ok, no sé si tienen hasta acá alguna pregunta, ha quedado claro?